Hola a todos, bienvenidos al episodio número 4 del Astrocast con Camilo y Michelle. Hoy vamos a hablar de los planetas en la astrología tradicional. Hola Michelle, ¿cómo estás? Hola Camilo, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo muy bien. Este es uno de los episodios que va a ser uno de mis favoritos, porque bueno, ya sabes que a mí me gusta mucho la parte técnica y explicar, digamos, conceptos básicos de astrología para que ésta se haga más asequible para todas las personas, ¿no? Y bueno, no solamente este post le va a ayudar a las personas que apenas están aprendiendo astrología, sino también estudiantes intermedios y avanzados que quieran de pronto darle un repaso al tema de los planetas o de pronto quieran mirar una mirada más clásica, interpretativa acerca de los planetas. Creo que este va a ser un excelente episodio para todos. ¿Tú qué piensas, Michelle? Yo pienso lo mismo, pienso que hay muchísimo para hablar. Creo que vamos a ver que la mirada que vamos a dar a los planetas visibles, son los que vamos a estar hablando ahora, los de la astrología clásica, está lleno de matices que desgraciadamente se han perdido con el devenir del tiempo y la transformación de la astrología. Y creo que tenemos muchísimo para aportar a la conversación astrológica, nada más hablando de los planetas. Es un tema muy rico. Excelente, y también tenemos planes de hablar de los signos y de las casas en futuros episodios. Bueno, en este episodio vamos a primero digamos que una primera fase, vamos a hablar de los principios interpretativos, ya que para poder entender cómo se interpretan los planetas en la astrología clásica, hay que tener presentes ciertos principios y eso nos va a ayudar a evitar malas interpretaciones, malos entendidos, ya que hay muchos malos entendidos en la astrología moderna con respecto a las formas como se interpretan los planetas en la astrología clásica. Y esos malos entendidos llevan a que las personas tengan prejuicios o tengan de pronto miedo o tengan de pronto algún tipo de prevención o de pronto falsas creencias sobre la astrología clásica como que es obsoleta, anacrónica y ese tipo de cosas. La idea también con este episodio es que dejemos atrás esos prejuicios y tengamos la mente un poco más abierta y entendamos, digamos, cómo funcionan cada uno de los planetas en el contexto pues, de la astrología clásica en general. Entonces vamos a dar comienzo, voy a compartir pantalla. Aquí tengo unas diapositivas donde está la información más sintetizada. Bueno, los planetas. Y aquí empezamos con los principios interpretativos. ¿Quieres empezar tú, Michelle? ¿Cómo no? Ok, una cosa que tenemos que entender desde el comienzo es que los planetas son símbolos dentro de la astrología. O sea, los planetas simbolizan determinados conceptos, determinados temas, y esos símbolos son, por supuesto, limitados en cantidad, pero no significa que por ello representan una cantidad limitada de cosas. La idea dentro de la astrología es que estos símbolos, y aquí estamos hablando en concreto de los símbolos planetarios, son capaces de describir toda la realidad, en todos los niveles, en todos los distintos matices que pueda tener, desde cosas concretas hasta conceptos abstractos, desde personalidades, por ejemplo, que se puede utilizar a la hora de hablar de astrología psicológica o análisis de carácter o de personalidad, hasta, no sé, tipos de gustos, tipos de colores, tipos de fenómenos sociales. Realmente no hay una Todo lo que nos limitación. rodea, todo Todo lo lo que que nos nos rodea. rodea están simbolizados por los planetas. Imaginemos Digamos que que los planetas estamos, son como principios energéticos, por decirlo de claro, una manera, o eh, y que pues están en la realidad. Todo lo que nos rodea está representado, simbolizado por los planetas. cómo no. Bueno, y bueno, los Eh, planetas se interpretan mediante... ¿Ibas a decir algo, Michelle? No, no, simplemente Ok. probablemente vamos a ir al mismo punto, que al final los planetas son como el núcleo de este sistema. No es cierto, Camilo. Sí, correcto. Los planetas es el núcleo del sistema y por
puesto el Sol, como es la estrella, el astro rey, por el cual el resto de planetas gira alrededor de él, es el centro también del sistema. Y bueno, ya explicaremos poco a poco por qué es el centro del sistema cuando lleguemos a la parte del Sol, ¿vale? ¿Cómo no? Entonces, siguiendo con los demás principios interpretativos, los planetas se interpretan mediante el uso de palabras claves y de lenguaje metafórico. Precisamente lo que vamos a hacer hoy es que vamos a ir por cada uno de los planetas y vamos a dar una serie de palabras claves, y a través de esas palabras claves ustedes podrán hacerse una imagen mental de qué es lo que simboliza cada planeta. Y luego ese símbolo ustedes lo pueden trasladar a cualquier cosa que les rodea en su entorno. Pueden ser personas, cosas, situaciones, circunstancias, experiencias. Y eso es lo bonito de la astrología, que tú puedes, a partir de palabras claves, que son símbolos prácticamente, puedes empezar a entender la realidad. Ujú. Y eso es lo que queremos acá, ¿no? Un consejo que les quiero dar es que tomen cada una de esas palabras, las anoten en un cuaderno, una libreta, y mediten sobre ella, y mediten sobre experiencias, cosas, circunstancias, personas no solamente de ustedes, sino de todo el entorno que les rodea. ¿Por qué? Porque en la carta natal, eh, los planetas no solamente representan cosas que hacen parte de nuestra psique, ese es como el enfoque moderno de interpretación de cartas natales, sino que las cartas natal también refleja todo lo que nos rodea, todas nuestras circunstancias, nuestras potenciales experiencias, el tipo de personas con el cual nos encontramos o nos vamos a encontrar en un futuro. Todo eso lo simboliza la carta natal. Entonces es hora de empezar a ver el simbolismo planetario de esa manera, que es mucho más amplia, rica, y no obviamente limitada a la parte psicológica, lo cual está bien. Yo no estoy en desacuerdo con eso. Me parece que es una interpretación válida, pero me parece que es muy limitada, muy ¿Lo ves? limitada, muy... Y al cambio, en la astrología tradicional tenemos, digamos, significaciones que son más amplias. Totalmente. Podemos aplicarla a cualquier cosa, realmente. Y es que si nos ponemos a pensar que la astrología es un lenguaje, los planetas vendrían a ser como las palabras raíces, como de ellos se pueden derivar muchos otros conceptos. Por supuesto no hay una limitación en cuánto se puede derivar esto, pero sí hay una línea simbólica que unifica todo eso. Hay un hilo que conduce quizás un significado desde, digamos, Saturno hasta, no sé, conceptos como vejez, tiempo, etcétera, que vamos a ver. Ese tipo de significaciones derivadas son importantísimas porque veremos más adelante cuando toquemos los signos y cuando toquemos las casas, que en realidad en gran medida están derivados de lo que los planetas significan. No del todo, no es que todos los conceptos astrológicos se derivan de los planetas, pero muchísimos sí lo hacen. Entonces, eso nos lleva a nuestro tercer principio interpretativo, que cada uno de los planetas tiene múltiples significados que requieren un contexto para poder interpretarlos correctamente. No podemos pretender que el mismo planeta vaya a significar las mismas cosas, tenga los mismos significados en todas las circunstancias. No funciona así. En unas circunstancias un planeta va a simbolizar ciertas cosas y en otras circunstancias va a simbolizar otras. El contexto es absolutamente clave y crucial. Claro, y una forma también de entender el contexto de los planetas, digamos, para los estudiantes que ya de pronto tienen un conocimiento básico de los componentes de una carta natal, es la casa donde está el planeta. Si, por ejemplo, tenemos a Saturno en la casa 10, la casa 10 tiene que ver con la profesión. Entonces, esos significados que vamos a ver hoy de Saturno, lo podemos aplicar en el contexto de la profesión. Entonces, si Saturno normalmente significa limitaciones, estructuras, obstáculos, y lo tenemos en la casa 10, pues ese significado de Saturno lo vamos a vivir a través de la profesión, la vocación, la vida pública, que son los temas de casa 10. Esa es una buena forma. Hay otras maneras, hay que aclararlo, de contextualizar los planetas en la carta natal, pero esa es como la más básica, la más sencilla de entender, la que pues ustedes mismos pueden empezar a aplicar luego que escuchen este episodio. Bueno, Listo, entonces nos vamos al próximo punto, es que los planetas son el centro del sistema, no los signos.
muchos de los que ya tenemos, digamos, tiempo en la astrología, pues la primera puerta de entrada hacia este maravilloso arte es a través de la astrología moderna, y la astrología moderna le da un protagonismo, en mi opinión, demasiado exagerado a los signos. Todo es Aries, Tauro, Escorpio, o sea, todo gira alrededor de ellos, ¿no? Que yo soy Aries y tengo estas características, o esta persona es Escorpio, o esta persona es Géminis, etcétera. Y en la astrología tradicional, realmente los signos ocupan un segundo plano. Los planetas son los protagonistas de cualquier análisis que se haga de una carta natal. Los signos vienen a ser como agentes pasivos, mientras que los planetas son los agentes activos. Claro, como los signos vienen a modificar los significados de los planetas, pero los significados de los planetas no se reinventan por el signo. No es que el signo les da un significado que no tenían de antes, simplemente modifican la expresión de ese significado. O así lo entiendo yo. Sí, digamos que yo también lo entendía de esa manera, pero empiezo a cambiar un poco de opinión, Michelle. Yo pienso que los signos son más pasivos, en el sentido de que son como sectores en el cielo simbólicos, división simbólica del cielo, y son los planetas los que realmente mueven las cosas en ese signo. Obviamente, digamos, por decirlo de una forma simbólica, la energía que se filtra en cada signo va a variar. Por ejemplo, Marte en Escorpio va a ser un Marte que va a tener una energía muy femenina, porque Escorpio es un signo femenino, y lo femenino tiene que ver con lo receptivo, con lo que atraigo cosas, con la preservación de lo que existe, lo que Claro. funciona. Ya lo explicaremos mejor en los signos, pero el punto es que los planetas, obviamente, la energía de Marte va a manifestarse, ya sea a través de la parte donde tengamos Aries en la carta o Escorpio en nuestra carta, pero esa va a tener una manifestación diferente, pero el punto es que todo parte de Marte. Escorpio y Aries no funcionan por sí solos, funcionan siempre de acuerdo a lo que dicta Marte. Por eso es que digo que son pasivos. ¿Vale? No, completamente de acuerdo, sí. Listo. Y nuestro quinto punto interpretativo es que todos los significados de los planetas, o no todos los significados de los planetas, se están expresando al mismo tiempo, todo el tiempo. Tenemos una serie de técnicas predictivas en la tradición astrológica que nos permiten ver cómo esos significados se van a desplegar en el tiempo a lo largo de la vida de una persona. Por ejemplo, si estamos hablando de astrología natal, no podemos pretender que todos esos significados, manifestaciones, si queremos decirle así, están ocurriendo al unísono. Eso no es como funciona. Los planetas tienen significados que tienen tiempos de maduración, que tienen periodos de tiempo en los que se activan, un término técnico dentro de la astrología, en los que se vuelven más notables, más fáciles de percibir, que se pueden asociar más inmediatamente a determinados sucesos concretos, verificables. Entonces hay que tener en cuenta de que cuando decimos, por ejemplo, que, no sé, Marte significa conflictos o significa violencia, no necesariamente va a significar esto todo el tiempo, ni lo va a significar quizás en la misma magnitud, en la misma medida en las cartas de todas las personas. Aquí estamos hablando de un principio en abstracto, desligado de todo contexto, y luego el contexto va a aportar no solo el modo en el que eso se va a expresar, sino también el tiempo en el que lo va a hacer, los momentos o las épocas en las que va a salir a la luz este significado. Sí, completamente de acuerdo, Michelle. Y es que, por ejemplo, les voy a colocar un ejemplo también simple que ustedes pueden entenderlo a través de una carta. Por ejemplo, si yo tengo Saturno en la casa 8, la casa 8 tiene que ver con la muerte, es uno de los significados en la astrología tradicional. Y obviamente, pues nadie se muere todos los días, ni nadie vive experiencias cercanas a la muerte todos los días, ni con la mamá, ni con la tía, ni con los padres. Son episodios que solamente ocurren en momentos muy, muy determinados de la vida. Lo mismo pasa si tenemos un planeta en la casa 6, que es la casa que tradicionalmente se conoce como la casa de la enfermedad. Nadie se enferma todos los días. Eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque en la astrología moderna, eh, como que como que obviamente todos los planetas hacen parte de la psique del ser humano, y no solamente los planetas, sino todos los signos y todas las casas también. Entonces, para poder
Entonces se necesita de pronto que ellos tengan un significado que sea permanente. Y de ahí es donde surgen de pronto significados que de pronto no van muy a la par con la astrología tradicional. Por ejemplo, la casa 6 muchos dicen que son las rutinas. Eso es un significado muy moderno, pero en la tradición no tiene nada que ver con rutina. Pero Claro, obviamente como nadie se enferma todos los días, hay que buscarle un significado que sea permanente a la casa 6 para que pueda funcionar dentro claro. del sistema de la astrología moderna, ¿no? Lo cual no me parece inválido, me parece que hay diferentes formas de hacer astrología, pero hay que entenderlas cada uno dentro de su contexto, ¿no? Claro, Porque claro. muchas personas dicen, bueno, entonces si la casa 6 es la enfermedad y yo tengo un planeta ahí, entonces yo no me siento identificado con ese planeta, pero obvio porque seguramente no se ha activado nada relacionado con la casa 6 porque nadie se enferma todos los días, ¿cierto? Total. Entonces es muy bueno tenerlo presente. Sí, sí, cómo no. Listo, entonces seguimos con, bueno, ahora vamos a hablar acerca ya de entrada qué son los planetas para luego seguir hablando de cada uno de ellos. Ujú. Los planetas en la antigüedad se conocían como estrellas errantes, del latín planetes asteres, y bueno, se eran estrellas errantes porque cuando los antiguos observaban el cielo se daban cuenta que hay grupos de estrellas que estaban siempre en el mismo lugar, esas son las estrellas fijas, pero al mismo tiempo habían estrellas que se movían, y no solamente que se movían, sino que además seguían un patrón de movimiento bastante predecible, por decirlo de una manera, ¿no? Ujú, sí. Y eso Eh, se conocen como estrellas errantes. Sí, creo que la palabra asteres sí puede ser del latín, tengo que verificar, pero planetes definitivamente es del griego. Y sí, significaba errantes. Esto es por el simple hecho, recordemos que la astrología empezó partiendo de la adivinación de fenómenos astronómicos y la astronomía antigua era puramente visual. Los astrónomos salían al cielo diurno, nocturno y miraban los fenómenos visuales en el cielo. ¿Qué es lo que vemos cuando salimos a mirar, por ejemplo, el cielo nocturno? Estamos viendo que el cielo se está moviendo, está girando desde nuestra perspectiva georreferencial desde la Tierra, está girando y con él se mueven las estrellas, por ejemplo. Pero desde bien temprano los antiguos descubrieron que había unas estrellas que se movían de maneras muy irregulares, que no tenían que ver con las otras estrellas. Las otras estrellas comenzaron a llamarse estrellas fijas, y ese es el término técnico que todavía perdura en la astrología. Mientras que las estrellas errantes o vagabundas eran los planetas, tenían movimientos más rápidos, bajaban de velocidad, a veces cambiaban de dirección, eh, era algo completamente separado del resto y por tanto eran las que tenían mayor eh, interpretación astrológica, mayor riqueza interpretativa, porque al final la astrología es un arte de adivinación, entonces necesita cierta aleatoriedad, necesita una cosa más dinámica. No, no estamos pensando en hacer calendarios que sean muy regulares en el tiempo y que se puedan predecir todos los tiempos en periodos bien, no sé, equivalentes, sino es más aleatorio y más caótico, y esas configuraciones tan diversas daban paso a las interpretaciones astrológicas. Sí, de Entonces, hecho, bueno, es caótico, pero al mismo tiempo es, también es como predecible, hay un patrón, exactamente, hay un claro, patrón también de que los planetas siguen unos ciclos que son fijos. predecible, claro. Por Son ejemplo, irregulares respecto a las estrellas fijas, pero aún así tienen sus ciclos. exactamente. Lo caótico obviamente resulta de la combinación de todos ellos, ¿no? Que Claro, dan múltiples combinaciones, y ahí es donde pues obviamente está la riqueza de la astrología, donde claro. una carta natal es súper, súper única para una persona, porque si combinamos todas esas Ujú, variables, pues da una combinación bastante única. ujú. Y Y una hace cosa poco que, escuché que una sí, carta para que se repita tienen que pasar como 2000 eso años, yo, algo así, eso iba a algo decir, así. si, por ejemplo, hoy vamos a hablar de los planetas que se miraban en la astrología tradicional, que son solo los planetas visibles. Esto es importante porque es una distinción grande entre la astrología tradicional y la moderna.
Con la astrología moderna empezaron a incorporarse al sistema nuevos planetas o nuevos cuerpos celestes, asteroides también, que se fueron descubriendo. Pero estos no son visibles al ojo desnudo. Necesitamos instrumentos tecnológicos para poder divisarlos. En la astrología tradicional, lo que importaba era la luz visible, lo que se podía seguir. Esto es común a todas las artes adivinatorias. Si uno, no sé, lee las hojas del té o lee las cartas del tarot, uno no lee las cartas que no salieron en la tirada, nada más las que salieron en la tirada. Es lo que transmite esa observación. En la astrología es similar, con la diferencia de que si un planeta está, por ejemplo, bajo la Tierra y no se puede ver, igual tiene significación astrológica, igual se va a interpretar. Y una cosa importantísima a destacar es que los planetas que vamos a estar mirando, que son solamente 7, son las 2 luminarias, el Sol y la Luna, y los 5 planetas visibles desde Mercurio hasta Saturno, si uno se fija nada más en las posiciones por signo, o sea, en qué signos del zodiaco está cada una, la combinación de esos 7 planetas no se va a repetir hasta dentro de mucho tiempo después, pero mucho tiempo después. Estamos hablando de muchas décadas. Es muy difícil, es muy infrecuente que se repita la misma combinación de esos 7 planetas, nada más fijándonos en qué signos están. ¿Okay? Entonces, Exacto. esto es importante Y luego destacar. miramos en cada persona, se genera el componente de las cartas, todavía lo hace cada vez más único, ¿no? Mucho más. Esa es, digamos, como que la belleza de la astrología. Y bueno, los planetas son el centro del sistema de la astrología clásica, ya lo explicamos en parte en la diapositiva anterior. Uh-huh. Por ende, son los que toman el protagonismo en cualquier análisis, van de primero que las casas, que también que los signos, ya como lo habíamos explicado, simbolizan todo lo que existe, ya lo habíamos mencionado, todo lo que nos rodea está simbolizado por la energía de algún planeta. Por ejemplo, las cosas que son muy duras, las piedras, por ejemplo, es muy Saturno. El fuego es muy Marte, o el Sol también en ciertas cosas. Todo lo que es luz, las cosas que son visibles tienen que ver con las luminarias, o que las luminarias dan luz y dan visibilidad. Y también incluso en las partes del cuerpo, también los planetas rigen ciertas partes del cuerpo. Entonces todo lo que nos rodea obviamente está simbolizado por planetas. Correcto. La mayoría de su simbolismo se deriva de consideraciones de tipo astronómico. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo largo de muchos años los planetas han tenido una serie de significados. Y bueno, eso en gran parte es uno de las partes más consistentes de la astrología, porque si es cierto, en la astrología todavía moderna y psicológica también sobrevivieron muchos de esos significados que se han conservado durante mucho tiempo. Y muchos de esos significados obviamente obedecen a una serie de principios, y uno de ellos, y el más común, es los principios de tipo astronómico. Como por poner un ejemplo bastante simple, Saturno es el planeta más lejano del Sol, de los visibles, y por el hecho de ser más lejano, obviamente su órbita es mucho más lenta, el movimiento con respecto a la Tierra es más lento y todo. Claro. Entonces eso va a causar que Saturno rija todo lo que tenga que ver con cosas viejas, ya porque él es lento y está alejado del Sol, y representa cosas que duran mucho tiempo, ¿no? Como las personas que son de avanzada edad, o cualquier cosa que esté muy, digamos, muy antigua, obsoleta. Y obviamente, como es un maléfico, también rige aquellas cosas que están ya en decadencia, que ya están viejas, pero en un estado ya de deterioro, ¿cierto? Correcto. Esto es un principio clave, pero no se me ocurre uno más fundamental a la hora de interpretar los planetas. En realidad, casi todo en la astrología. Realmente, el fenómeno astronómico es el origen de la inmensa mayoría de las significaciones. En la modernidad hay un mito, esto es un juego de palabras lo que voy a terminar haciendo, pero hay un mito de que lo mitológico es el origen de las significaciones de los planetas. Como los planetas están nombrados por dioses grecorromanos, en la astrología clásica de la antigua Grecia, por ejemplo, la luna se llamaba Selene,
Mercurio se llamaba Hermes, los nombres de los dioses griegos, y los nombres que tenemos hoy son las versiones romanas que luego fueron, no sé, creadas mediante sincretismo religioso que ocurrió entre Grecia y Roma. La realidad es que lo principal es la astronomía. Cuando lees los textos clásicos, la inmensa mayoría de ellos hace poquísimas referencias astronómicas, pero mitológicas, no porque el sol, nunca hablan de que el sol tiene sus significaciones porque Helios o porque Apolo rige tales cosas, no funciona así. Y en la astrología moderna ha habido muchísima dependencia de lo mitológico para llegar a las significaciones, no solo de los planetas clásicos, sino también de los nuevos planetas que se descubrieron después, como Plutón o como Urano, como Neptuno. Y hay que tener en cuenta algo, esas asignaciones de nombre fueron dadas por astrónomos, no por astrólogos. Y no solamente eso, las significaciones, o sea, las asociaciones con dioses que había en la antigüedad no eran una asociación de identidad total en la que, no sé, los astrólogos veían a Júpiter y decían ese Júpiter o ese Zeus. No, decían la estrella de Júpiter o la estrella de Zeus. Era un símbolo de ciertas cosas que estaba asociado a un dios, pero no pasaban sus significaciones por ese dios. Y no era así porque las significaciones mitológicas iniciales vinieron de Mesopotamia, de Babilonia. Ellos nombraron a los planetas según sus propios dioses. Por ejemplo, Saturno era Ninurta, era un dios de la agricultura, también guerrero, eran significaciones distintas. Los babilonios tenían una religión sumamente astral, muy involucrada con las estrellas y los fenómenos astronómicos, y tuvieron muchísimo tiempo, siglos para desarrollar estas significaciones y estas asociaciones. No podemos pretender que en la modernidad haya pasado lo mismo. No fue lo que ocurrió. Así que los instamos a que cada vez que se vean que están llegando a ciertas significaciones de ciertos planetas por las asociaciones mitológicas que tienen, hagan una pausa y traten de repensar si están realmente llegando a significaciones correctas o no. Claro. Esto es una cosa que no se puede resaltar lo suficiente. No estamos hablando de mitología cuando hablamos de Saturno. No, estamos hablando de símbolos que se derivan de sus cualidades astronómicas, por decirlo así. Correcto, estoy de acuerdo. Y sí es cierto que se pueden encontrar ciertas similitudes entre la mitología de Saturno y el significado de Saturno. Y con los demás planetas también se pueden encontrar muchas similitudes. Lo cierto es que también lo mitológico es muy reducido, ¿no? Tiende a reducir mucho el significado de los planetas, tiende a hacerlo muy lineal y menos maleable y menos de pronto y va rico por otra o dirección. amplio, exactamente. Y va por otra dirección. Cuando hablamos de Júpiter, no estamos pensando en un dios rey infiel con muchos hijos que a veces Aunque tiene... Júpiter rige la fertilidad y los hijos, pero no necesariamente la infidelidad. Y cuando pensamos en ataques de cólera, que a lo mejor Zeus tenía más de uno y empezaba a lanzar rayos desde el Olimpo. Eso no es benéfico, eso no entra dentro. Estamos pensando en Júpiter, el planeta. Entonces, esto creo que si hay una cosa que me gustaría destacar es esta. Estamos hablando de otro origen de estas significaciones. Completamente de acuerdo. Okay. Bueno, entonces, antes de cerrar este punto, también pues tengan presente lo que acabo de decir también yo, de que los mitos pueden tener ciertas similitudes con los planetas, no lo vamos a negar, pero no es la fuente central de significado. La fuente central de significado es otra, porque si nos basamos solamente en los mitos, pues lo más seguro es que vamos a dejar por fuera una serie de significados que son extremadamente importantes a la hora de contextualizar los planetas en una carta natal, y eso puede llevar a errores también de interpretación. De pronto errores es una palabra un poco agresiva, pero más bien como vacíos en la interpretación. Y yo creo que muchos de esos vacíos es lo que ha llevado a muchos astrólogos modernos a tratar de incorporar nuevos cuerpos celestes, a tratar de incorporar nuevas técnicas para poder llenar aquellas cosas que no pueden explicar con los significados de pronto demasiado limitados que tienen con los planetas, con los 7 planetas clásicos.
porque es que el sistema de la astrología tradicional funciona a la maravilla y a la perfección con los 7 planetas clásicos. No se necesitan los transaturninos para hacer una interpretación brillante, ¿no? Y eso que yo uso los transaturninos, me gusta usarlos y yo sí les encuentro utilidad, pero para mí la utilidad de ellos no consiste en reemplazar o llenar vacíos o, o buscar cosas que no encuentro con los planetas clásicos. O sea, si no está con los planetas clásicos es porque no está en la carta. O sea, ellos no pueden señalar cosas que los otros planetas ya no han indicado previamente. Eso es una regla que yo la tengo muy clara a la hora de interpretar cartas natales. Y desgraciadamente en la astrología moderna, con la incorporación de los transaturninos, hay escuelas de astrología moderna, por ejemplo, astrología evolutiva, que le da una preponderancia enorme a los transaturninos. Plutón es como el planeta central en la astrología evolutiva, por ejemplo, que es una escuela moderna. Exacto. Y al hacer eso, inevitablemente se le están sacando también significaciones a los planetas clásicos, a los visibles. Entonces sus significaciones se han distorsionado con el tiempo. Hay significaciones de Saturno que se han perdido por la idea de que Saturno no rige Acuario, por ejemplo. Y es bueno, lo vamos a ver cuando lleguemos a Saturno, pero es una pérdida trágica, si me preguntas a mí, porque no es necesario estarle sacando significaciones a los planetas clásicos para dárselos a los nuevos. Puede haber redundancias de significados si uno quiere utilizar esos nuevos planetas. No me parece que se haya mantenido en el tiempo todas las significaciones de este sistema nuclear de la astrología, y nos gustaría rescatarlas como podamos. De acuerdo. Bueno, ya vamos al último punto para ya empezar a hablar de cada uno de los planetas. No todos los significados de los planetas aplican igual en todas las personas y eso va muy acorde a lo que hablábamos en la parte anterior del contexto, ¿no? Porque obviamente cuando vayamos diapositiva por diapositiva o estudiando cada uno de los significados de los planetas, se van a dar cuenta de que tienen una serie de significados, pero todos esos significados no van a aplicar a una misma persona. ¿Por qué? Porque cada persona en cada carta tiene un planeta configurado de una manera muy distinta y eso va a cambiar muchísimo. Lo importante es que miremos más bien la esencia del significado de cada planeta y empecemos a pensar de manera simbólica y eso nos va a ayudar a poder acomodar el significado del planeta en cada contexto de la vida de cada persona. Correcto. Bueno, ya terminamos con estos principios que son claves para la hora de interpretar los planetas. Ahora vamos con cada uno de los significados de ellos. Okay. Bueno, antes de comenzar con los significados, es importante también tener presentes las diferentes clasificaciones de los planetas, ya que en parte estas clasificaciones también nos van a ayudar a entender los planetas en cada carta natal. ¿Por qué digo esto? Porque sí es cierto que cada uno de los planetas tiene su propio simbolismo, que todo el mundo, pues, si ya eres estudiante de astrología, seguramente vas a asociar ciertos planetas con ciertos significados. También es cierto que los planetas tienen otros significados que son propios de acuerdo a la clasificación donde están. Por ejemplo, en la primera clasificación son las luminarias. Las luminarias, obviamente, el sol significa brillo, autoridad, líderes, reyes. La luna significa la madre, mujeres populares, ¿no? La maternidad y todo el tema. Pero por el hecho de ser luminarias, ambos tienen una serie de significados que les son propios al hecho de ser luminarias, ¿no? Las luminarias, como viene de la palabra luz, y como la astrología es la ciencia de la luz, como le llamaban muchos antiguos, la luz tiene que ver con la vida, es análoga al concepto de vida, de vitalidad, al concepto de visibilidad, claridad, liderazgo. Entonces, ¿qué pasa? Que tanto el sol como la luna, aparte de los significados propios que tienen cada uno de ellos, también tienen significados asociados al hecho de ser luminarias.
¿Qué opinas tú, Michelle? Correcto. Muchas veces, de hecho, las luminarias en la literatura se les llamaba las luces, o al menos así se ha traducido. No sé cuál es el término griego que se estaba usando. La luz, como bien dijiste, es necesaria para la vida y para la vitalidad, también para la conciencia y para saber, para poder ver las cosas. Necesitamos que sean iluminadas de alguna manera para ser conscientes de ellas. Y eso también se conecta no solamente con, por supuesto, la inteligencia, la conciencia, la mente, sino también con la notoriedad, como tú dijiste, la popularidad. Y esos son los significados claves de estos dos cuerpos. Veremos que las luces o las luminarias están aparte de los otros planetas, tienen una categoría propia. Por el simple hecho de que son los cuerpos celestes más grandes que vemos en el cielo y son las fuentes de luz en el cielo más grandes que hay de lejos, por mucho. Claro. Entonces sí, esa sería la primera categoría que tenemos que tener en cuenta. Bueno, tenemos a Mercurio. Mercurio es neutral. Mercurio realmente no tiene ninguna clasificación, pero el hecho de no tener ninguna clasificación le da a Mercurio como un poder muy especial que es muy reconocido en los textos clásicos, y es el hecho de que Mercurio es muy versátil y es muy como que adopta la naturaleza del planeta donde que esté más cerca de él por aspecto. Uh-huh. Y también obviamente dependiendo de la relación que tenga con el Sol, si es un oriental o occidental. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que si podemos ver acá que aquí estamos viendo pares de planetas y además hay significaciones contrarias. Es como en cualquier lenguaje, los significados se desarrollan en antónimos, en sinónimos, para que un significado esté bien definido tiene que tener su contraparte. Hay polaridades acá. Entonces, Mercurio es su propia polaridad, es su propio contrario, es su propia contradicción. Puede ser una cosa y la otra, y eso es clave para entenderlo. Veremos que Mercurio está él solo en su propia categoría, pero a veces también puede sumarse a algunas de las otras categorías, lo vamos a ver cuando hablemos de Mercurio, en dependencia de su situación en la carta. Y esto, a mi criterio, es fundamental. Para mí, Mercurio es uno de los planetas más interesantes y menos entendidos hoy en día en la astrología moderna. Así que me encantará cuando lleguemos a hablar de él. Y la próxima categoría serían los planetas benéficos. Los benéficos vienen a ser como planetas que afirman, como que dicen sí a determinados temas. Son planetas que van a indicar cosas convencionalmente positivas o buenas. De hecho, la palabra benéfico realmente en griego se traducía más literal, más directamente como hacedores del bien. Y luego, por supuesto, está la contraparte de ellos, que serían los maléficos o los hacedores del mal, que vienen a simbolizar cosas convencionalmente negativas. Ahora, aquí tenemos que poner un montón de aclaraciones sobre lo que benéfico y maléfico realmente significa, porque es muy malentendido. Por ejemplo, Camilo, ¿qué es lo que tú dirías que se malentiende más a menudo respecto a estos términos hoy en día, en tu experiencia? Bueno, lo que pasa es que primero que todo hay que tener presentes antes de hablar de esos malentendidos. Me gustaría también aclarar que la astrología tradicional, una gran diferencia que tiene con la astrología moderna, es que la astrología tradicional es descriptiva. Claro. Entonces, como es descriptiva, necesitamos símbolos, porque obviamente estamos hablando de un lenguaje simbólico, símbolos que representen cosas que vayan desde el extremo más bueno, de lo que es convencionalmente bueno, como bien lo dijiste, al extremo más malo. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estamos hablando de planetas y lo que vamos a ver ahora en cada uno de ellos, vamos a ver la manifestación pura de ellos, de ese símbolo. Uh-huh. Pero nadie realmente tiene esa manifestación pura. Pero es necesario tener clara la esencia pura de ese signo, porque a partir de esa esencia pura es que podemos establecer, tener un punto de partida, dos extremos, y a partir de esos dos extremos podemos establecer los diferentes matices y que se van a manifestar en cada una de las cartas.
Entonces, el principal malentendido es que obviamente muchos dicen que la astrología clásica es que es fatalista, porque llamamos a ciertos planetas maléficos, porque de acuerdo a la opinión o punto de vista de estos astrólogos, no hay planetas maléficos ni tampoco benéficos, que todas las experiencias humanas son válidas. Y yo estoy de acuerdo con eso, la verdad. Pero es que eso es hablando en un contexto más bien espiritual o de desarrollo personal, en donde obviamente está bien ver las experiencias negativas como algo para de pronto salir adelante o una experiencia de aprendizaje. Eso me parece perfecto. Pero acá no nos interesa esto. Acá en la astrología tradicional necesitamos términos técnicos que nos ayuden a describir experiencias de una manera concisa, clara, donde sea 2 más 2 igual 4, que no genere dudas. Saturno es un maléfico y al ser un maléfico obviamente representa enfermedades, circunstancias de vida que son muy difíciles, llenas de obstáculos. Y Claro. si tengo un cliente en consulta que quiere saber cómo le va a ir el próximo año, pues necesito ser capaz de hacer una descripción lo más exacta posible de la realidad del tipo de experiencia que va a vivir esta persona. Ya luego la persona puede darle el significado que quiera. Si quiere tomar esas experiencias negativas o difíciles como una experiencia de aprendizaje, eso va a depender de cada persona. Claro. Pero primero que todo, el primer paso es poder hacer un diagnóstico, poder ver las cosas con claridad. Y para eso necesitamos términos que describan las cosas como son realmente. Totalmente. Y además como punto de partida, ¿no? Es que, o sea, tú tuviste en el clavo, realmente las significaciones de estos planetas se ponían en términos extremos porque esa era la manera de poder entenderlos mejor y diferenciarlos mejor. Pero los mismos autores clásicos te dirán, por ejemplo, Valens te dice que los benéficos en algunas circunstancias no siempre indican cosas buenas y los maléficos Exacto. no siempre indican cosas que en última instancia van a ser malas. No nos podemos olvidar de que vivimos en una cultura moderna que está atravesada por más de, no sé, milenio y medio de ética maniquea, o sea, de polaridades bueno y malo, que vienen de los zoroastros, que viene de la cultura judio-cristiana, en la que hay un dios y hay un diablo. No sé si determinadas denominaciones no creen eso, pero es muy presente en nuestro imaginario colectivo que hay cosas que son completamente buenas, completamente malas. Así no es como lo veían los antiguos. Los antiguos tenían sistemas de deidades imperfectas que tenían defectos humanos, por decirlo así, y que eran múltiples, no era uno y dos, sino que eran muchos, y necesitaban encontrar matices dentro de ellos y necesitaban definir esos matices. Por hablar de las deidades, por ejemplo. Entonces, a veces hay cosas que van a parecer convencionalmente buenas o malas porque uno suele preferir estar saludable que estar enfermo, o suele preferir tener riqueza que pobreza. Eso es una cosa bastante convencional. No significa que los significados, la interpretación se va a agotar en eso, en esto es malo y esto es bueno, para nada. Pero sí necesitamos un término que nos ayude a categorizar estos conceptos. Y benéfico y maléfico son los que están en la literatura. Si a alguien maléfico le suena a el diablo poniéndote palos en la rueda todo el tiempo y destruyendo todas las cosas que quieres hacer y ruina y calamidades, no lo está pensando en los términos en lo que lo pensaban los antiguos, en los que después de entender los conceptos extremos, los bajaban a tierra, por decirlo así, al contexto de lo que sea que estuviesen interpretando. Claro, y bueno, ya para finalizar esta parte, los planetas benéficos y los maléficos tienen una función muy clara, ¿no? Dentro de un análisis astrológico tradicional, ellos tienen una función muy clara dentro de la carta. Realmente todas las luminarias también la tienen, ¿no? Las luminarias, por ejemplo, tienen la función de dar vida, por eso se dice en técnicas, por ejemplo, de longevidad en la carta natal, se dice que las luminarias son puntos ilegiacos, que significa que son puntos que dan vida, ¿no? Entonces tienen esa función de dar vida. Ahí los benéficos y los maléficos también tienen una función, ¿no? Los benéficos tienen la función de ¿qué? De balancear, equilibrar, afirmar, decir que sí, como bien lo explicaste, a todo lo que tocan en la carta natal.
Inclusive aquellos planetas que tocan por aspectos duros también salen beneficiados por los benéficos desde el punto de vista de la astrología clásica. Y los maléficos obviamente tienen la función de destruir, de generar desequilibrio, de llevar las cosas a los extremos, y ese extremo a su vez trae caos, ¿no? Marte lleva las cosas al extremo por el exceso de calor que simboliza, y Saturno lleva las cosas al extremo por el exceso de frío. Entonces tienen esas funciones, ¿no? Aparte de cada una de las significaciones que vamos a ver en las próximas diapositivas. Eso es algo muy presente a la hora de tener en cuenta. Claro. Bueno, ahora vamos a continuar. Bueno, el Sol. Vamos con el Sol. El Sol es un astro tipo luminaria o un planeta. Tengamos en cuenta que en la astrología en general se le llama planetas también el Sol y la Luna. Sabemos que desde el punto de vista astronómico esto no es exacto, lo tenemos perfectamente claro, pero por términos prácticos dentro de la astrología tradicional son planetas todos, ¿ok? Por el mismo concepto de ser estrellas errantes que se mueven en el cielo, por eso se llaman planetas todos. Entonces el Sol es un planeta tipo luminaria y sus significaciones son fuerza vital, brillo, honores, reconocimientos, conciencia, visibilidad, claridad y voluntad creativa. ¿Qué opinas tú de esto, Michelle? Sobre que el Sol es un planeta, recordemos que al final estas son definiciones convencionales. No es un planeta según la astronomía moderna, pero para la astrología moderna Plutón era un planeta hasta que ya no lo era. Estas definiciones al final son cambiantes con el tiempo. La característica más importante del Sol es que es una fuente de luz, es la mayor fuente de luz. Y esta luz, como habíamos dicho antes, simboliza conciencia y vitalidad, y también quizás honores. Si uno arroja luz sobre algo, está haciéndolo brillar, está haciéndolo notar, está haciéndolo más visible para todos, hasta cierto punto. Cuando hay un exceso de luz, el Sol también puede ocultar y puede tapar con su brillo lo que los otros planetas están mostrando. Es importante porque el Sol define muchísimo el movimiento de los otros planetas y el ciclo de los otros planetas. Está el ciclo helíaco, por ejemplo, en el cual se ve cómo el planeta está en relación al Sol, si está oriental al Sol, si está occidental al Sol, si está lejos del Sol y por tanto está visible, pero si está más cerca y está siendo ya tapado por la luz del Sol, ¿qué simboliza eso? Cuando están más cerca del Sol, los planetas están más rápidos, cuando están más lejos del Sol, están más lentos. Esto es fundamental porque el Sol puede simbolizar muchas cosas distintas dependiendo del contexto de la carta, y no necesariamente siempre es algo bueno, por decirlo así. El Sol, con su brillo y su vitalidad, da vida, pero también quema, también tapa, también oculta, dependiendo de cómo sea la situación del otro planeta en relación a él. Este tipo de significaciones van a llevar a asociaciones con personas de autoridad, con personas de alta estatura, de notoriedad. Van a simbolizar, por ejemplo, quizás el padre, quizás el hermano mayor. Está asociado mucho a figuras masculinas, a personas que tienen celebridades, por ejemplo. Estas asociaciones, por supuesto, que son muy asociadas al contexto en el que se desarrollaron y a la cultura en la que se desarrollaron, pero no quita que no las tengamos que no sean vigentes hoy en día y de que las podamos ver en la interpretación astrológica muy directamente. Sí, claro, así como en la antigüedad eran los reyes, pues la monarquía era como que el sistema de gobierno más predominante, pues ahora el equivalente son los presidentes, los ministros, las personas que son más... El punto es que la esencia clave del Sol es visibilidad, ¿no? Cualquier persona que tenga alta visibilidad
alto brillo porque todo el mundo la ve, todo el mundo sabe que existe, todo el mundo sabe el papel que fundamental que cumple en la sociedad, ¿no? Esa esencia de brillo, visibilidad, ser el centro de algo, ¿vale? Porque el sol es el centro del sistema solar. Obviamente se traslada ese simbolismo a cualquier cosa, ¿no? Entonces, si estamos en una fiesta y una persona es el rey de la fiesta, el que canta, canta todas las canciones de karaoke, el que no quiere que nadie más cante porque se roba el Claro, show, ese va a ser el sol en esa fiesta, ¿no? y está tapando a los demás, por decirlo Y así. está tapando a los demás, ¿no? Entonces, mira que el simbolismo se puede adaptar en cualquier contexto, ¿no? ¿Cómo no? Y aún así nos sirve para describir situaciones muy concretas, muy precisas. Sí, una cosa que quisiera decir Entonces, acá, porque mucha gente que aprende astrología con el material moderno que tenemos hoy en día, ha llegado quizás a la astrología mediante la astrología solar o de signo solar, les decimos también, que es simplemente en qué signo tienes tu sol y por tanto supuestamente eso va a ser el mayor descriptor de tu personalidad. Y no es así. Es importantísimo entender esto. La astrología de signo solar se desarrolló en una época en la que estaban intentando llegar a grandes masas y estaban tratando de hacer que cada cual, sin ningún conocimiento técnico de astrología, pudiese saber nada más que basado en su cumpleaños cuál es el signo de su sol. Porque es fácil de seguir. El sol siempre va a estar en el mismo signo, en las mismas fechas de nuestro calendario gregoriano. No es necesariamente así para nada. El Sol puede ser el planeta más central de la carta o puede no serlo. El Sol puede ser el planeta que mejor describa la personalidad de la persona, o sea, del nativo o de la nativa que está siendo descrita por la carta natal, o puede no serlo. Y esto es importante. Cuando decimos que el Sol es el centro del sistema, no estamos hablando necesariamente de una carta natal en particular. Estamos hablando de que el Sol es tan grande que define muchas de las otras cosas que pasan con los demás planetas y es una pieza importantísima del sistema. No es necesariamente la central y no es necesariamente la más descriptiva de lo que sea que la carta esté hablando. exactamente. Sin embargo, el sol sí puede significar, por ejemplo, en una carta nuestra vitalidad, nuestro sentido de brillo, ¿no? O nuestra, digamos, nuestra voluntad para brillar, para resaltar, ¿no? Pero O obviamente, puede dependiendo de indicar cómo a esté otras personas configurada también. cada carta, Uh-huh. dependiendo de cómo esté configurada cada carta, no todo el mundo va a tener esas características de personalidad, por ejemplo, ¿no? Si en Claro. una carta, por ejemplo, tiene la luna, es la que tiene el espacio central, no, no va a haber, digamos, la persona seguramente no va a mostrar esas características solares de forma muy Uh-huh. obvia, ¿no? Ujú. Y puede Entonces, significar otra persona, puede significar tu pareja, puede significar un jefe, puede significar un hermano que va a tener cualidades solares o tu relación con esa persona va a tener cualidades solares, no necesariamente algo que exactamente. habla directamente de ti. Ujú. Correcto, de acuerdo, listo. Bueno, ahora que terminamos con el sol, vamos con la luna. Bueno, la luna es un astro tipo luminaria, al igual que el sol. Eso quiere decir que es un astro asociado a la vitalidad, a la visibilidad, a la claridad, también a la mente, pero obviamente la mente de una perspectiva más inconsciente, la parte irracional que todos tenemos, la parte más receptiva y la parte más cambiante, porque bueno, el sol, la luna refleja la luz del sol, ¿no? Y la forma como la luna refleja de la luz del sol es muy cíclica. Hay Ujú. momentos en el cual la refleja de una manera parcial y luego una forma total, lo que todos ya conocemos como las fases lunares. Y bueno, la luna tiene dentro de sus significaciones, pues el cuerpo físico, la sensibilidad, la receptividad, las emociones, el fluir de las cosas, la nutrición, la crianza y la fortuna material. Y bueno, la luna significa el cuerpo físico primero porque, bueno, por la misma naturaleza la luna de ser algo cíclico que recibe toda la luz del sol y luego va desvaneciéndose esa luz hasta que llega un momento en que está completamente oscura y que no se puede ver muy bien en el cielo y otra vez empieza otra vez a recuperar poco a poco la luz del sol. Todo eso pues obviamente refleja, simboliza todo aquello que es cíclico en la vida, ¿no?
todas las vidas, la vida humana, la vida también de los seres vivos en general, y también incluso todos los eventos que nos ocurren, las circunstancias, las situaciones, todo tiene un carácter muy cíclico y por eso la luna es el significador universal de todo lo que ocurre en nuestro mundo material, Ujú. ya que todo lo material es cíclico, pues también tiene que ver con la sensibilidad, ¿no? Por el mismo hecho de ser un astro que es muy receptivo y refleja la luz del sol, esa receptividad, ese reflejo simboliza también sensibilidad, ¿no? Porque refleja la luz de otras cosas, entonces eso quiere decir que absorbe la energía de otros de manera muy fácil, ¿no? Muy fácil que la refleja. Entonces eso está muy asociado simbólicamente con la sensibilidad. ¿Tú qué piensas, Michelle? Me gusta mucho eso que dijiste de que la luna simboliza todo lo cíclico. De hecho, así era como la luna era entendida por las primeras culturas que hicieron algún tipo de astrología. Era nuestra primera referencia para hacer calendarios. Y los calendarios a veces eran o bien el ciclo de la luna o bien ciclos de la luna y el sol. Y cada vez que la luna y el sol se alineaban en el cielo o se oponían, es muy interesante porque de aquí surgen algunas de las significaciones más eh, primigenias de la luna que se perdieron con el tiempo, por lo menos a nuestros días, como por ejemplo su símbolo su simbolismo de viaje, su simbolismo de mensaje, su simbolismo de hecho, sabemos, la luna se regocija en la casa 3, lo hablaremos en el episodio de las casas. La, la luna era, por ejemplo, el símbolo principal del dios Thoth, que era el dios egipcio de los escribas y del intelecto en el Egipto antiguo. Y también después con el sincretismo que hubo con Grecia, Thoth terminó asociándose más a Hermes, que era el dios griego del intelecto y los mensajes, etc. Entonces, en este Mercurio. sincretismo, Mercurio, claro, en este sincretismo, los significados de viaje de la luna un poco que se perdieron, pero tenemos que entender que la luna es la segunda fuente de luz más grande en el cielo y es radicalmente distinta al Sol porque el Sol es constante en su luz y la Luna no, la Luna se apaga y se enciende y además tiene cuartos crecientes, menguantes, es muy interesante lo que la Luna simboliza en contraste con el Sol, porque en este caso sería una especie de viajera, siempre asociada al arquetipo femenino, por ejemplo, madre o hermana mayor, o puede ser cualquier tipo de figura maternal, puede ser incluso la esposa o profesiones dedicadas al cuidado de los demás. Puede ser personas que son populares, pero en una popularidad que es distinta a la del sol, porque el sol brilla para que todo el mundo lo vea y quizás la luna es una popularidad más idiosincrática, más local. La madre puede ser la reina de una casa. También la luna significa la reina, o se asociaba con la reina. Podemos encontrar esto en Valens. A mí me, me gusta pensar en la luna como una especie de viaje de la heroína, por decirlo así. La luna tiene un ciclo de 28 días, así que como es el cuerpo más cercano a la Tierra, también es el más rápido. Y es como va a pasar por todos los signos del zodiaco todos los meses, cada 28 días. Entonces es una especie de activadora de de los demás planetas que ningún otro planeta puede ser, ni siquiera Mercurio con su rapidez tiene avanza tanto en tan poco tiempo en el zodiaco. Entonces es muy interesante verla como alguien que absorbe de todo lo demás y que de alguna manera protagoniza, pero de alguna manera está como sirviendo y asistiendo a todos los demás y está como absorbiendo y cambiando cómo nuestras emociones y cómo nuestros sentimientos son volubles y variables y cambiantes.
no sé, así es como yo la entiendo hoy en día, que descubrí la astrología tradicional y nunca hubieran tenido este entendimiento desde lo que la astrología moderna decía, porque sí, podemos decir, Na- son emociones, sí, Nada más. pero Se queda claro, nada más con el significado de emociones tienes que describir y o tienes que inconsciente de pronto. conceptualizar lo que son las emociones, ¿entiendes? O lo que es la mente y la variabilidad de la mente. Ujú, Sí, lo de emoción y el concepto, y obviamente las emociones del ser humano pues son muy variables, ¿no? Nos hacen ujú, actuar de manera muy errática a veces, nos hacen actuar de manera muy impredecible, y eso también está muy asociado a los ciclos de la luna, ujú, este, los cambios que podemos tener, ¿no? Y esos cambios obviamente van a depender de cómo interactuamos con nuestro entorno. ujú, ujú. Y la forma como reaccionamos a nuestro entorno son las emociones también, ¿no? Y eso también hace mucha analogía con el hecho de ser la luna la que recibe la luz del sol, A lo ¿no? del sol. Se podría decir que el sol vendría siendo como la energía masculina del entorno que nos empuja, y la luna vendría siendo la forma como reaccionamos a esa luz, Ujú. y eso tiene que ver con la energía femenina o del arquetipo femenino que todos tenemos adentro de ser receptivos, ¿no? Cuando recibimos los estímulos externos y la forma como reaccionamos a ellos, es todo lo que tiene que ver con las emociones y por ende la luna, ¿no? Pero si trasladamos eso a todo lo que nos rodea, todo tiene, digamos, una respuesta también a lo que cuando se le añade un estímulo a algo, a cualquier cosa, a un objeto, eso tiene una respuesta y eso también está asociado a la luna. También es importante aclarar que el concepto de viajes de la luna está también asociado también con lo que explicaste, de que en un mes la luna pues recorre todo el zodiaco en menos de un mes y toca todos los planetas. Por ende, pues es viajera, ¿no? Los Ok. viajes. Y también es importante recordar también lo que vimos dentro de los principios que vimos en este episodio, y es que hay muchos significados dentro de los planetas que pueden sonar muy dispares y contradictorios entre sí, y eso realmente no representa ningún problema dentro de la astrología tradicional, porque esos significados van a operar de acuerdo al contexto en el cual estemos analizando la carta. Es posible que cuando se nos viene a la cabeza la palabra viajes y luego se nos viene a la cabeza la palabra madre, pues son cosas que no tienen nada que ver, ¿cierto? Pero no importa, eso va a depender de cada carta. Obviamente, no en todas las cartas la luna va a representar viajes, Ujú. en Ni en algunas todas va a sí, en representar otras a la no, madre. y ni en todas va a representar a la madre, exacto. Entonces, muy bueno tener eso presente, ¿no? Sí, y de hecho yo pienso que algunos significados son más preponderantes. Yo creo que los de la madre y los de las emociones me parece que son muy, muy notables y los viajes pueden ser más contextuales, menos frecuentes, por decirlo así. Así que completamente de acuerdo con lo que dices. El concepto de fortuna material también se asocia con el tema de la mezcla de la danza entre la energía masculina, que es representada por Ujú, el sol, y la luna, que es la energía femenina que recibe la luz del sol, ¿no? sí, ¿Por qué? Porque la fortuna material, que es el resultado de nuestras acciones. Las acciones generan un resultado, ese resultado puede ser riqueza material o otro tipo de riqueza, no necesariamente tiene que ser material en relación con el dinero, pero está también incluido. Entonces, la luna, obviamente, como recibe la luz del sol, que es el símbolo del espíritu y la conciencia, y la materializa en algo que es cíclico, porque la fortuna también viene y se va, ¿no? es ¿Cierto? cambiante, es cambiante. Exactamente. Entonces, me gusta mucho estudiar la luna desde el punto de vista tradicional, porque obviamente tiene un significado mucho más amplio y más rico. Ujú. Bueno, y ahora nos vamos con Mercurio. Mercurio es un planeta de tipo neutro, eso que ya habíamos explicado que es un planeta neutro. Y dentro de las significaciones de Estaría, Mercurio está la... estaría bueno explicar por qué es un planeta neutro, como la razón astronómica detrás de esto. Porque de eso se derivan muchos de esa comunicación, pensamiento lógico racional y todo lo demás. ¿Cómo tú lo entiendes? Me da curiosidad tu forma de resumirlo, porque me parece que vamos a ver van a haber muchos acuerdos, pero ¿cómo lo dirías Claro, tú? bueno, los planetas es un planeta neutro, porque, bueno, también en parte por la razón astronómica de que es el planeta más cerca del Sol. Al ser el más cerca del Sol, también es uno de los planetas más veloces. El más veloz es la Luna, ¿no? Porque es el que Claro. recorre el zodiaco en un mes, pero luego le sigue Mercurio en términos de velocidad,
y es un planeta que nunca se aleja más de 28 grados del Sol. Ujú. Entonces, el simbolismo que viene enseguida a la mente o con que lo asociaron los astrólogos clásicos tradicionales es que al estar más cerca del Sol es el mensajero del rey, ¿no? El Claro. mensajero del rey. Y, Y y bueno, transmite, porque también el sol antiguamente también tenía significaciones de sabiduría y de inteligencia. Y es bueno porque podemos ver cómo conceptualizaban la inteligencia de una manera distinta. Hoy en día, a lo mejor relacionamos más inteligencia con destrezas o con mucha información o con cantidad de conocimiento. Y estaba esa inteligencia que seguramente era vista así en la antigüedad, pero además estaba una que es como más eh, espiritual, quizás, divina, una sabiduría así unificada que vendría a simbolizar el sol. Y como Mercurio nunca se separa del todo del Sol, está como tú bien dices, parece que está transmitiendo información de esa fuente de sabiduría y volviendo a ella y luego la transmite a otro lado y así. Y ese ir de un lado a otro se asocia rápidamente a traslación de información, traslación de significado, de conocimiento, también de traducción, cómo las llevas de un medio a otro. Mercurio pasa de ser visible a volver a estar tapado por el sol y a ser visible de nuevo, y entonces está todo el tiempo cambiando, no de una manera muy distinta a la de la Luna, pero sus cambios son otros, son cambios de velocidad, son cambios de dirección. Mercurio es el planeta que más veces se pone retrógrado, o sea, más aparenta, más veces en el año aparenta estar yendo en sentido contrario en el cielo por su órbita con el Sol, vista desde la Tierra. Es muy, eh, es muy dinámico. Y sí, ese pero dinamismo, ajá, sí, sí, es que yo, bueno, el tema de la inteligencia, eh, desde el punto de vista de la astrología tradicional, y si seguimos mucho la fuente de Valens, a mí particularmente me gusta mucho cómo conceptualiza los planetas Betis Valens. El Sol es la conciencia, el intelecto, ujú, o sea, y Mercurio yo no lo describiría como el intelecto, sino más bien la capacidad de pronto de articular en palabras, de claro, comunicar, de reunir información, catalogarla en la mente, ¿no? Es como nuestra biblioteca mental, ¿no? Que claro, cataloga el conocimiento y lo coloca en libritos, en estanterías, y luego nos permite acceder a él cuando lo necesitamos. Al cambio, el Sol es la capacidad de unificar todo eso en un propósito, en una dirección, en sabiduría, como muy bien lo dijiste ahorita, ¿no? Aunque eso también es un concepto muy asociado a Júpiter, pienso que Júpiter y el Sol comparten eso. mucho, Eh, mucho. entonces, es la capacidad de, pues, de sintetizar toda esa información y no solamente sintetizarlo, sino convertirlo en una claridad, en un significado, en un propósito, no sé cómo llamarlo, ¿no? Sí, Como que, me gusta mucho que dijiste que Júpiter y el Sol tienen muchas cosas en común. Cuando lleguemos a él lo vamos a ver porque realmente estoy muy de acuerdo. Y Mercurio es distinto a Júpiter. Mercurio es el planeta más pequeño, es un planeta muy rápido. De hecho, Mercurio, y esto es lo que quizá lo que quería decir desde el comienzo, era que es neutro porque puede ser aliado o enemigo. Es como a veces puede hacer las veces de maléfico. No es un maléfico, pero puede ser complicador, obstaculizador, problematizador, disputador. Muchas cosas que tienen que ver con la cooperación también son de Mercurio, como el comercio, las transacciones, la traducción que le permite a la gente comunicarse. Así que Mercurio puede ser conveniente o inconveniente, por decirlo así, pero es una especie de cambiacasacas. Por eso se dice que es neutro, no porque no juegue para ningún equipo y esté siempre como completamente equidistante de todos de los bandos, sino porque a veces va para un bando o va para el otro. sí, puede ser muchas veces un mini maléfico y de hecho muchos textos tradicionales, si lees las ¿Lo tratan así? interpretaciones de Mercurio, pueden tener es como un mini maléfico, ¿no? Un mini Obviamente, maléfico, como me ya gusta eso. vimos que es un Sí. planeta neutro, puede ser maléfico o benéfico dependiendo de cómo esté configurado en cada carta. Sí. Entonces, bueno, Ujú. Mercurio
significa hermanos menores, personas del entorno cercano, comerciantes, intelectuales, escritores, profesores, profesionales que trabajan en comunicación y distribución de información, como periodistas, secretarias y mensajeros. Entonces, si de pronto ustedes no, para las personas que son ascendentes Virgo o Géminis, pueden más o menos tener este tipo de características, ¿vale? De ser personas muy intelectuales, orientadas hacia adquirir conocimiento, distribuir conocimiento o moverse de un lado a otro, intercambiar cosas, ¿vale? Eh, bueno, entonces, pero Este eso, y planeta si los no va a somos simbolizar nosotros mucho. lo que estamos simbolizados por Mercurio en la carta, puede ser cualquier otra persona de nuestro entorno, ¿no? Ujú, Dependiendo de donde tengamos a Mercurio en la carta natal. ujú. Listo. Bueno, ahora vamos con Venus. Venus es un planeta de tipo benéfico. Eh, bueno, como ya sabemos, ya habíamos hablado de que los benéficos son planetas que afirman, que estabilizan, que balancean, que equilibran, que favorecen que otros planetas puedan fluir y puedan manifestarse o expresarse de una manera equilibrada, sostenible. Bueno, y dentro de las significaciones de Venus propias de ella, aparte de ser benéfico, o sea, como benéfico, Venus puede simbolizar cualquier tipo de cosa que sea buena. Claro. Y otro significado importante de los O benéficos es que son populares. constructivos para la vida. Claro. Exacto. Sí. Sí, Todo sí, lo que sea favorecedor para la vida, ¿no? para la Listo. vida o para lo que, no sé, para el contexto en el que esté, porque también Venus puede estar afirmando el significado de otro planeta y ese planeta puede ser más complicador, no sé. Es como que Venus es cooperadora y unifica y armoniza en todo lo que, y lo digo en femenino porque está asociada a una deidad femenina, pero eh, O cualquiera simple, puede encarnar Venus, un todo hombre, el una mundo tiene mujer, exacto. Venus, todo el mundo tiene un Venus y lo tienen algo. Todo, a todos nos gusta algo, a todos nos sentimos atraídos por algo, todos tenemos afinidad por algo. Y esto todo lo simboliza Venus. Venus muchas veces modernamente se ve como el planeta del amor de las mujeres, mientras que Marte es el planeta del amor de los hombres. Y no, no funciona así, o por lo menos no era visto así en la astrología clásica. Era, Venus es nuestro amor, o lo que nos gusta y amamos, o lo que nos ama y nos gusta a nosotros, o de nosotros, es ese principio. ¿Y por qué? Porque Venus, como Júpiter, es un planeta que brilla en el cielo de una manera hermosa. Venus es fácil de divisar, tiene un brillo bastante claro y brillante y es más como de colores claros, porque también cambia de color, pero no tiende a ser como una luz más blanca. Y es asociado desde ahí con cosas hermosas y brillantes y esa belleza se asocia rápidamente a todo lo que tiene que ver con lo estético y lo valorativo, lo que Venus aprecia o lo que uno aprecia o lo que alguien valora pasa por Venus en los significados primarios, lo vamos a encontrar primero ahí. Entonces esa armonía y esa relación con lo bello, lo estético, lo artístico, también termina con una dimensión espiritual muy grande. Veremos que en todas las religiones hay rituales que tienen quizás danza o música de cierto tipo que invocan a lo bello y eso hace que Venus tenga unos significados muy positivos, por tanto va a ser benéfica. Cosas que a lo mejor no son tan convenientes de que sea tan benéfica, que puede ser muy afirmadora de otras cosas que no sean tan positivas en la carta. Indulgencias quizás, malas compañías a las que nos cuesta decirle que no. Eh, Ese tipo de deseos que pueden ser como más hábitos y pereza y falta de la suficiente energía como para romper la inercia o para cambiar de rumbo. Así que entendamos que benéfico no necesariamente significa bueno, significa afirmador y luego lo afirmador de qué lo va a poner el contexto. No sé si estás de acuerdo en esto, Camilo. ¿Qué te parece? Sí, sí, estoy completamente de acuerdo, la verdad. Entonces, todos los planetas siempre se interpretan en el contexto, como bien lo explicamos.
Y bueno, Venus también puede significar, ya si lo colocamos en el contexto de personas que nos rodean, o ya sea nos puede escribir también a nosotros mismos, pueden ser hermanas menores, esposas, amantes, personas atractivas. Venus cuando está muy configurada con el ascendente, o sobre todo para las personas que son ascendente Libra o tienen Venus en la casa uno, tienden a tener pues cierto nivel de atractivo físico. Artistas de todo tipo, Ujú. personas que tienen configurada Venus con la casa 10, que tiene que ver con la profesión, puede dar artistas, pintores, escultores, actores, cantantes, bailarines, artesanos, diseñadores, joyeros, estilistas, maquilladores, profesionales que trabajan con la belleza también, diplomáticos, relacionistas públicos y profesionales que tratan con otras personas, ¿no? En su día a día, ¿no? En el tú a tú. Ujú, ujú. Bueno, Tiene que ver con las entonces, relaciones y la, y la, sí, y de la pronto si alguien armonización. no tiene esa inclinación artística, pues posiblemente el simbolismo de Venus se manifieste o se exprese más bien en la forma de relacionarse, ¿no? Una Ujú. persona que trabaja en una profesión de diplomático o de mediador, de árbitro, eso también es muy venusino, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces, es importante que siempre no nos quedemos con un significado muy unidimensional, sino que traslademos la esencia de cada cosa, ¿no? Por ejemplo, un artista, ¿qué es lo que hace? Unir diferentes cosas y convertirlo en algo bello, Ujú. armónico, ¿no? Pero esa armonía se puede trasladar a cualquier escenario de la vida. El Claro, escenario, por ejemplo, de las relaciones diplomáticas entre países, por ejemplo, ¿no? claro. Entonces, yo creo que la palabra clave acá es armonía. Y la armonía se Ujú. puede ver en el arte, en las relaciones, en diferentes circunstancias en la vida. Sí, armonía Este, y unificación, como que trae a las cosas juntas, las pega, las une. ¿Está bien? Sí, exactamente. me gusta esos significados centrales. Sí, porque se puede Entonces, trasladar a cualquier cosa. Exacto. después viene un planeta muy diferente. Sí, ya ahí nos metemos en aguas turbias. A mí me gusta Sí, sí. porque estos contrastes te ayudan a entender los planetas. Es necesario poder hacer contrastes para poder definir, tú eres esto y tú eres esto otro. Este es el primer maléfico que vamos a ver. Eh, es un planeta, estamos hablando de Marte, que en el cielo se ve muy distinto a Venus. Tiene unos colores más, o sea, tiene menos luz y también es más de colores rojos que indican cosas que quizás pueden ser peligrosas como la sangre. Si estás viendo sangre por lo general o estás viendo rojo por lo general, estás en situación de quizás peligro. Y también simboliza cosas que no son suaves, sino que son intensas. Cuando decía, por ejemplo, antes que Venus le cuesta romper la inercia, Marte no le cuesta romper la inercia. Marte es un planeta que simboliza energía extrema, intensa, que es la necesaria para hacer cosas tan difíciles como malear metales o quizás hacer una chispa que inicia un fuego que empieza de la nada. O abrir un La, cuerpo para hacer una cirugía. o así, claro, de hecho, eso es una de las mejores significaciones que yo descubrí con la astrología tradicional, de mis favoritas de Marte, que es Marte divide, Marte corta, Marte es rompedor, es desunificador, lo cual es un principio súper importante de la vida. Si todo se unificara, no podríamos de alguna manera luchar contra una injusticia o rechazar algo que es erróneo, por ejemplo. La emoción de la ira y la bronca que tanto se asocia a Marte, se piensa que esa es su función. Su función es reaccionar en contra de lo que es injusto. Y eso es crucial para poder entender a Marte como maléfico. A veces nos va a quitar cosas, a veces nos va a romper cosas, a veces nos va a complicar la vida y a veces va a ser bastante más grave que eso, pero, pero a la vez es un montón de otras cosas que necesitamos en nuestra vida para crecer y para mejorar.
como por ejemplo... Dependiendo del contexto en que se analice, claro, eso es importante. Es importante porque puedes hacer los dos juicios sobre eso. Maléfico en un contexto puede ser malo, puede ser bueno, puede ser útil, puede ser inútil o constructivo o destructivo. Eso es algo que hay que entender y Marte yo creo que lo representa muy bien. Yo creo que la clave para poder de pronto evitar una confusión es que cuando estamos hablando de Marte en su esencia como energía pura, por decirlo de una manera, o el simbolismo puro, Marte no tiene absolutamente nada de bueno, pero cuando ya lo colocamos en diferentes contextos, por ejemplo, la vida humana, Claro. la vida humana, pues como obviamente el desarrollo de la vida humana, la evolución de la vida humana, se gestó en un entorno donde claramente están todos el simbolismo de todos los planetas juntos. Por supuesto, pues que un equilibrio de todo es positivo y es lo que se aspira eh, para cada persona, pero en su esencia corta, divide, separa. Y algo muy importante entender con los planetas maléficos es que son desestabilizadores naturales, son negadores naturales. Entonces Marte, al ser una energía demasiado caliente, que rompe, que explota, que estalla, genera caos, destrucción, genera, digamos, en sus manifestaciones de pronto más hostiles, ¿no? Genera heridas de pronto muy profundas que de pronto son muy difíciles de sanar dependiendo de cómo esté configurada cada carta, ¿no? Puede generar, digamos, marcas de por vida. Si es un accidente, por ejemplo, que es muy grave, puede dejar una marca de por vida, por ejemplo. Los accidentes en Entonces, sí, claro. entonces todo depende también del contexto de cómo se manifieste Marte, pero un Marte más equilibrado en una carta puede indicar un excelente deportista de talla mundial, puede indicar un cirujano también súper eminente, Claro. personas también que trabajan con artes donde el uso del calor es muy importante, ¿no? Porque el calor extremo también está regido por Marte. Los cocineros usan muchos cuchillos, fuego para poder cocinar. Tienen que tener un buen Marte porque si no se Y vivirían es quemando a toda peligroso y hora, es ¿no? violento, claro, sí, necesita Exactamente, si no se cortan el dedo cada vez que van a picar la cebolla, o ¿no? sea, Cosas así, ¿no? discúlpame, Tienen que tener un qué buen sé yo, Marte. o cadáveres de animales, qué sé yo, no sé, por ponerlo así. Es una cosa que si Los empiezas, carniceros también son claro, de los Marte. carniceros, hay un principio acá que va pasando por todos esos contextos y es fascinante. Los Que es el de cirujanos, cortar, romper, rupturas, todo se repite en todo, ¿no? El que, eh, como el si cocinero que vas, tiene que cortar cebolla sí, y sí. carnes para poder O los cocinar, atletas, ¿por qué los o atletas? lo- Si vas a un gimnasio, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a romper músculo para que se reconstruya de una manera más fuerte. Necesitas ponerle la suficiente fuerza como para que se rasgue y se reconstruya. Es, y esa rajadura provoca una inflamación también, claro, y la también. inflamación también está regida por Marte. Todo eso es Todo lo que marciano, marcial. Marte inflama por su calor, ¿vale? Ujú. Entonces, todo asociado, ¿no? ¿Cómo no? Y bueno, Eh, personas que significan hermanos, oficios o profesionales que ejercen mucha actividad física, tales ujú. como los deportes y trabajos pesados, militares, guardaespaldas, cirujanos, bomberos, profesiones que requieren toma de riesgos y competitividad, como empresarios, vendedores y personas que trabajan con objetos cortantes y calientes. Listo. Vamos ahora ¿quieres añadir algo más? No, 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 me parece que lo cubrimos bastante bien. Listo, ahora vamos con Júpiter. Eh, si quieres, No sé. comienza. Ok. Nuestro segundo benéfico, también conocido como el benéfico mayor, no necesariamente porque sea más bueno que Venus, yo creo, mi opinión, sino más que nada porque está más alejado de la Tierra, así que es uno de los planetas superiores, por decirlo así. O sea que está, Y tiene, porque es más lento, de pronto sus es más efectos duran lento. más. Es uno de los, se les dice de cronocratores hoy en día, es uno de los, o sea, señores del tiempo en griego, y se le dice así porque es después de Saturno el planeta que tiene el ciclo más largo. De hecho, un retorno de Júpiter, ¿qué es lo que dura? 12 años, ¿no? Correcto, Alrededor de 12 años. Entonces, aproximadamente. aproximadamente. Entonces, Júpiter es un planeta que también como Venus indica armonización y coherencia. Es lo primero que nos viene a la mente es grande, porque es el planeta más grande que hay en el sistema solar, es una
estrella, entre comillas, muy brillante en el cielo y es fácil de ver. Eh, Hoy con nuestro conocimiento astronómico sabemos que la grandeza de Júpiter también ha sido muy benéfica para la Tierra porque ha protegido de un montón de asteroides y otro tipo de cometas o posibles impactos contra la Tierra fueron prevenidos porque la gravedad de Júpiter los atrajo. Y Júpiter, esa grandeza, no se puede olvidar que depende de armonía y depende de coherencia. Necesitamos que las cosas no crezcan más allá de su escala para que puedan crecer. Necesitamos de cierta armonía interior quizás para poder crecer como personas. Y necesitamos que las partes de nuestra vida cooperen o armonicen para poder eh, tener éxito o suerte o y ser otra de las significaciones de Júpiter. ¿Qué te Y parece, de ahí Camilo? el concepto de sabiduría, ¿no? Porque para poder Claro. crecer y para que ese crecimiento sea sostenible, tiene que haber sabiduría, ¿no? Y yo Ujú. creo que esa es una diferencia también que es bastante grande con respecto a Júpiter en la astrología tradicional con respecto a la moderna, porque en la astrología moderna muchas personas asocian a Júpiter con crecimiento descontrolado. Y Que eso lo no puede tiene ser. sentido en la astrología tradicional. O sea, No tiene sentido, al menos que Júpiter esté afligido, que es exacto, diferente. exacto, claro, Pero claro. Júpiter en su esencia no puede ser No es crecimiento eso, no es descontrolado. eso. No. Tiene que ser equilibrado, como bien lo dijiste, tiene que ser un crecimiento sostenible. Júpiter cuando trae riqueza y está bien aspectado y está bien colocado en la carta, significa que es una riqueza duradera, Mm, que se va a permanecer en el tiempo, que va a perdurar, que no se ujú, va a estropear, al menos que tenga un aspecto muy fuerte con Marte o con Saturno. ujú. Pero definitivamente es Y importante hacer esa distinción ujú. porque no sé, algunas personas yo he visto muchas definiciones o interpretaciones modernas de Júpiter como si fuera un maléfico de que no, tengo Júpiter en mi casa uno, voy a engordar este año. No, todo lo contrario, Es Júpiter te que, trae salud. por Dios, es que claro, estamos pensando en interpretaciones que están hechas para entretenimiento y consumismo de banalidades. Pero si quieres Exacto. pensar a Júpiter de una manera más, no sé, no quiero utilizar una palabra incorrecta aquí, pero más filosófica, por decirlo así, para que sea bien neutral, Júpiter va a simbolizar eso, va a simbolizar un crecimiento armonioso y también coherente. Y esa reunión de mucha información dispara en una imagen coherente, en un patrón, eso también es muy jupiteriano. Todo lo que tenga que ver con filosofía, ideología, por ejemplo, creencias religiosas, van a pasar por Júpiter porque esa es la gran visión que armoniza todo. Cuando vemos cómo está todo conectado, una cosa jupiteriana, vamos a estar viendo lo que conforma el mundo. Entonces, todo lo que tiene que ver con espiritualidad, justicia, que también como un ideal, los ideales en general, y también optimismo, buena suerte, un buen espíritu, todo eso va a ser significado bien central de Júpiter. Y bueno, las personas que significa Júpiter son los maestros, las personas que ocupan cargos honorables, al igual que el Sol, personas espirituales y sabias, jueces, filántropos, empresarios. Los empresarios porque está muy asociado al tema del crecimiento, ¿no? Ujú, Por el crecimiento positivo, sostenible, porque yo pienso que el empresario obviamente que es mañoso, que utiliza estrategias que son poco éticas, ya tiene que ver más con Marte y con Saturno y no tanto con ujú. Júpiter. Júpiter es aquella persona que quiere crecer y al mismo tiempo es como el que quiere que la torta sea más grande para que alcance para todo el mundo, ¿no? Claro, es la generosidad, es la Exactamente. abundancia lleva a la Entonces, generosidad, no es claro. el empresario avaricioso que quiere agarrar mucho dinero y no compartirlo con los demás y aprovecharse de los demás para ganar dinero. No. No, Es de el hecho, que gana dinero, pero al mismo tiempo genera riqueza para los demás, ¿no? si hay un extremo jupiteriano aquí, más bien sería que hay un exceso de generosidad, como mucho, como no va a haber no va a Si haber está una afligido en la separación. carta, no. Si está afligido, exacto, Si está totalmente, afligido en pero esa carta, puede haber mucha generosidad que la persona termine sacrificando sus propias necesidades, lo cual no, por ejemplo, obviamente ya rompe el equilibrio y la armonía que es necesaria para que un benéfico funcione bien, ¿no? Si sí. yo ayudo demasiado a los demás y me descuido yo en el camino, no estoy haciendo nada tampoco, ¿no? Ya eso es desequilibrio, ya rompe el sentido de la armonía.
totalmente. Bueno, también personas justas que defienden Ajá. los derechos de los demás, personas optimistas y orientadas al crecimiento personal y de todo lo que les rodea. ¿Algo más que quieras Correcto. añadir, Michelle? O sea, nada más como transición al próximo planeta, veremos que el Sol y Júpiter habíamos dicho de que tenían muchas cosas en común. Júpiter, como vemos, también puede significar personas sabias, Honores. jueces, gente que tiene honores, pueden ser mentores, pueden ser profesores, pueden ser maestros, ese tipo de figuras que te transmiten una sabiduría, que te transmiten una visión del mundo. Eso también lo va a significar Júpiter, en gran parte por el tamaño que tiene, es como un segundo sol, por decirlo así, salvando las distancias. No, No, y no, también si lo miramos de otra manera, Michelle, los maestros, ¿cuál es su función principal? Enseñar a nuevas generaciones. ¿Para qué? Para claro, que continúe para que perdure en el el tiempo. legado de lo que Ujú. ya se está construyendo en el presente y también de lo que traemos también del pasado, ¿no? Sin los Y maestros eso no sería posible. claro, y yo creo que muchas de esas significaciones, desgraciadamente, se le sacaron a Júpiter con el tiempo y se las dieron en gran medida a Saturno, que no es porque Saturno no las pueda simbolizar, ahora vamos a hablar de eso, sino porque en este juego de teléfono descompuesto que ocurrió con la historia de la astrología y sus declives y sus auges y sus crisis, sus pérdidas de sus interrupciones y quiebres de la tradición, hubo mucha transformación de estos conceptos. Pero vamos a ver que muchas de las cosas con las que identificamos modernamente a Saturno, como por ejemplo personas de autoridad, realmente son significados más directos de Júpiter. Y lo vamos a encontrar en Júpiter. No porque Saturno no lo pueda simbolizar. Júpiter y Saturno tienen una cosa en común, que es que son los planetas más lentos y más alejados y los que transmiten más y muestran más como algo perdura en el tiempo. Pero también vamos a encontrar, y siquiera creo que esto nos puede dar pie para pasar a Saturno. No sé si quieres Sí, decir pero algo yo sobre antes de eso. pasar quiero aclarar Sí. algo. Yo digo que Saturno y Júpiter pueden ser muy similares en muchos significados, Ujú. pero la gran diferencia, ¿cuál es? Que Júpiter va a simbolizar la parte buena de esos significados y Ok, Saturno va a simbolizar como la parte mala. me ¿Por qué? encanta. Porque Sí, la religión, por ejemplo, la religión es un concepto muy jupiteriano. ¿Por qué? Porque la religión nos da sentido en la vida, nos da una dirección, ¿verdad? Pero ya la religión que se convierte en opresora, que se convierte en reglas muy, ya eso es muy saturnino. Entonces y mira que es, son dos aspectos y es el del próximo mismo, paso, claro. Es como una frontera muy poco. exactamente. Me gusta eso que dijiste. Es cierto, es como lo malo del tiempo y lo bueno del tiempo. Lo mismo que el Estado, el gobierno obviamente tiene una función muy jupiteriana, porque en la medida que haya un orden social, eso nos va a permitir crecer de una Claro. manera armónica. Pero cuando el gobierno se convierte en un obstáculo, en una piedra en el camino, con leyes muy restrictivas, muy opresoras, ya deja de ser Júpiter para convertirse en Saturno, que es el que vamos a ver ahora. Totalmente. Nuestro segundo maléfico, o el maléfico mayor. Exacto, bueno, Saturno es maléfico también, por lo tanto, pues todo lo que es genéricamente maléfico, que significa negar las cosas, ser potencialmente destructivo para la vida, eso quiere decir que no deja fluir nada, rompe con la vitalidad de las cosas, y también en su energía más pura, pues obviamente esto es muerte y destrucción total, no hay vida en el simbolismo de Saturno más puro. ¿Ok? Entonces eso es lo Ujú. que lo hace el planeta más maléfico de todos. Y Sí, realmente otra cosa que también quiero acotar y es que tanto Saturno como Marte, como ambos son maléficos, incluso pueden compartir significados, pueden tener muchas similitudes en una carta natal. Ambos pueden significar cosas malas, no importa la naturaleza de esas cosas malas. ujú, Obviamente, si ya nos vamos al detalle, ya Saturno y Marte tienen simbolismos que son propios de cada uno y que los diferencian de una forma bastante obvia y evidente, pero aparte de ese simbolismo particular, también tiene el tema, los une el hecho de que son maléficos. Eso es algo muy importante a tener presente en la astrología tradicional. Lo mismo pasa con los benéficos ujú. Júpiter y Venus, que si bien cada uno tiene su simbolismo particular, Venus, relaciones, armonía, belleza, y Júpiter, sabiduría, crecimiento y expansión, son muy particulares de ambos, pero ambos son benéficos y pueden significar cualquier cosa buena
en cualquier área de la vida y Tienen en mucho en cualquier común. contexto donde lo apliquemos. Cualquier cosa que sea buena, favorecedora y constructiva para la vida. Claro, Bueno, volvemos a porque Saturno. Es un planeta una cosa que quería Dale. agregar sobre eso es que hay muchas maneras de categorizar a los planetas. Hay varios tipos de categorías, pero elegimos esta porque realmente es muy útil, no solamente para interpretar sus significados más Y esenciales para describir. y para describir. Si no tuviésemos categorías de bueno y malo, describir sería prácticamente imposible. Tendríamos Exacto. zonas ciegas que no podríamos hablar de ellas porque no, eso es malo, eso no se puede hablar de ello, no se debe hablar de ello. Esto no es útil para la lectura. Pero además, porque como podemos ver, lo que los benéficos y los maléficos tienen en común, como bien dijiste, es mucho, es muchísimo, tienen muchísimas cosas en común. Y entender la categoría primero nos ayuda después a entender el planeta mejor. Claro, Entonces, porque a veces yo he visto textos de astrología moderna donde le asignan cualidades muy maléficas a Venus y a Júpiter. Entonces, porque, creo que hacer esa distinción es importante, ¿no? Lo que no quiere decir que tanto Júpiter como Venus puedan significar cosas malas o Saturno y Marte sí, cosas buenas, pero ya eso va a depender del contexto de cada carta, no en general. no es Cuando el estamos comienzo hablando en del general, es significado, claro. importante hacer esa distinción, ¿no? Claro, no es el comienzo del significado. Algo puede ser malo y ser bueno para ti, pero nadie empezaría diciendo, ah, sí, la muerte es algo bueno. No es la convención, no es nuestra experiencia subjetiva. ¿Y por qué dije la muerte? Porque Saturno, que es el planeta que está más lejano de los planetas visibles en el sistema solar, también es el que se mueve más lento en su órbita y simboliza el paso del tiempo y sabemos que al final del camino está la muerte. Sabemos que las cosas no duran para siempre, sabemos que existe esa gran limitación y Saturno va a ser la limitación, la frontera entre un aquí dentro y un allá afuera, por decirlo así. Entonces, Sí, esa significación de Saturno es crucial. Sí, perdón, ibas a y decir. como Saturno representa el tiempo, obviamente, ¿qué es lo que ocurre con el tiempo en el cuerpo? Pues se va La deteriorando, ¿no? Por decadencia, eso Saturno ujú, representa la vejez, porque ya la decadencia, el deterioro del cuerpo, la pérdida de vitalidad, por supuesto, ¿no? el Y eso es lo que nos envejecimiento. lleva, pues, finalmente hacia la muerte. Y bueno, Claro. Saturno significa estructura, disciplina, esfuerzo, obstáculos, restricciones, carencia, oscuridad, ignorancia, decadencia, enfermedades crónicas y muerte. Se dan cuenta el primer significado, disciplina, esfuerzo, pues son cosas más constructivas, Ujú. pero las otras son ya las más maléficas. Y donde tengamos Saturno en nuestra carta, vamos a tener en mayor o menor medida, pues eso que acabamos de lo que acabo de leer. Y si lo tienen bien colocado, seguramente va a representar estructura, disciplina y esfuerzo, pero un esfuerzo que luego de hacerlo se ven resultados y frutos que son duraderos, porque bueno, Saturno, al ser un planeta lento, simboliza todo lo que es duradero, es un consolidador natural, Ujú. dentro de las manifestaciones más positivas de Saturno, si está bien colocado en la carta, obviamente. Y si no, pues obviamente va a representar obstáculos, restricciones, carencia, oscuridad, ignorancia, decadencia, enfermedades crónicas y muerte. ¿Qué opinas tú, Michelle? Sí, fíjate que hay un montón de puntos en común en todas estas significaciones que a simple vista son muy dispares, pero ¿qué es lo que las enlaza? Estamos viendo un principio de carencia, de quizás de limitación, de restricción. ¿Por qué digo carencia? Como mismo vimos que Júpiter es un planeta de abundancia y riqueza, Saturno va a indicar también pobreza y limitación y escasez. Eh, Eso puede tener las significaciones más constructivas del mundo. Podemos pensar cómo a veces nos tenemos que negar la gratificación del placer para crecer, para ahorrar, para estar preparados para cuando pase algo que sea una desgracia. Y necesitamos tener planes de contención y tener una perspectiva un poco pesimista, distinto al optimismo de Júpiter. Pero también tenemos que entender que eso puede indicar todo tipo de cosas negativas, como no solo la muerte de algo o de alguien, sino también la pérdida,
La privación de nuevas experiencias, ¿no? La voluntad de pronto de vivir nuevas experiencias, de pronto por la austeridad y por por el mismo pesimismo que es derrotista y puede decir, yo digo que no a ¿para esto, qué la voy a intentar, no? Así, ¿no? porque si no lo voy a disfrutar, si está fuera de mi alcance. Todo ese tipo de perspectivas saturninas son muy fáciles de ver en las cartas, sobre todo cartas natales. Fíjate que aquí incluiste casos extremos, personas pesimistas, deprimidas y melancólicas. Saturno es eso, es la depresión. Marte es la bronca, es la ira, es la furia. Y Saturno es la melancolía el desvanecerse. Es todo Claro, lo porque frío. mira, Ujú, sí, sí, otro planeta que es muy antagónico a Saturno, o sea, que es contrario a Saturno es el Sol. El Sol es lo que da vitalidad, lo que de pronto nos impulsa a levantarnos todos los días de la cama, con ganas de comernos al mundo, de hacer cosas ujú, nuevas, de aportar a la sociedad, etcétera. Pero Saturno es todo lo contrario. Saturno es, ¿para qué me voy a levantar? No me quiero levantar, no tengo ganas de hacer nada, ujú. siento que no soy capaz de hacer algo Claro, o aportar algo al mundo, claro, ¿no? Es la falta de vitalidad. Entonces, claro. para evitar enfrentar al mundo, mejor me pongo a ver Netflix, ¿no? Ujú. Me pongo a ver 10 episodios de la nueva serie que lanzaron, ¿no? Porque no quiero, Claro. las conductas escapistas también son muy La evasión, saturninas, la evasión. y muchos Cosas la que, asocian con Neptuno. No eso te necesitamos iba a a decir, Neptuno para cosas eso. que perdió Saturno en el camino. Y otra cosa que quiero decir es que, por ejemplo, dijiste, el Saturno es antisolar, por tanto es antiautoridad. Y como dijimos que los maléficos dicen que no, a veces Saturno es simplemente esa muy acuariana cualidad de rebelarse y decir que no a lo que no es, a lo que ellos consideran que está mal. Porque Saturno es como también el deber ser, las cosas deberían ser así, las cosas tienen reglas, tienen cosas que no se deben violar, cosas que se deben respetar. Por tanto, Saturno también va a indicarnos lo que son las convenciones y las reglas y los principios y las instituciones, y también lo que le dice que no a todo eso y dice que todo eso está equivocado y necesita ser reinventado, reemplazado. Entonces Saturno va a ser negador en su esencia más primaria. Sí, ¿Qué tipo y de negación? Depende del contexto. Ujú. sí, lo que dijiste de antisolar también quería añadir que, por ejemplo, solar, obviamente el principio solar ya vimos que tiene que ver con lo visible, con lo que todo el mundo puede ver, todo el mundo, lo que se resalta, obviamente, lo que sobresale. Y obviamente Saturno también representa a aquellos sectores de la sociedad que son negados, que nadie los ve, que nadie les presta atención. Entonces, por ende, puede representar minorías, pueden ser minorías raciales, sexuales también, pueden ser también Personas personas desamparadas. indigentes, ¿no? Los Ujú. indigentes de la calle que pues son olvidados por la sociedad, nadie les presta atención. La clase La trabajadora que clase de hecho como no como tienen escasez, entonces están obligados a trabajar rebelarse contra la duramente autoridad o rebelarse cuando están siendo explotados, etcétera. Entonces todo ese tipo de para indicaciones poder cambiar son las estructuras y todo el tema. Y ahí es donde entra también, digamos, tanto la parte capricorniana de Saturno como la parte también acuariana, ¿no? eh, Capricornio tiene que ver con las reglas, las estructuras que ya existen y que ujú, oprimen a las personas y que no le permiten a las personas de pronto fluir ujú, y, y seguir adelante, obviamente. Y luego viene la parte de la fase acuariana donde dice, ya no podemos más, tenemos que hacer algo para cambiar, crear una nueva estructura, crear una nueva forma de hacer las cosas, pero a veces esa nueva forma de las cosas puede caer en un dogmatismo, sí, en un dogmatismo ideológico, quería decir, ¿no? claro. Y, y también se puede volver opresor porque Saturno no niega su naturaleza, la naturaleza de Saturno es opresora, es fija, ¿no? Por ser un planeta que dura mucho tiempo en un signo y que dura mucho tiempo en darle la vuelta al Sol, también tiene que ver con la terquedad, con la obstinación, con Ujú, el quedarse fijo en algo, ¿no? ujú. Y bueno, Y todo tiene, las murallas, por ejemplo, son límites, tienen un adentro y un afuera. Todo es un principio de exclusión. Si hay una regla, se le está diciendo que no a algo, por tanto se está prohibiendo, por tanto se está oprimiendo, y eso es lo que vendría a significar Saturno, me parece a mí. claro.
Bueno, para ya cerrar, las personas que significa Saturno puede significar el padre, ¿vale? Porque el padre a veces es el que da soporte, estructura en una Disciplina. institución familiar, ¿vale? El que tradicionalmente es así, pero bueno, las cosas ya han cambiado últimamente y poco a poco. El padrastro también, porque bueno, mira que esta es una significación que me parece bastante interesante de Saturno. Los textos antiguos dicen que Saturno es el padre de niños que no le son propios o de niños ajenos. Y eso me gusta mucho porque Júpiter es el planeta fértil, el que puede dar muchos Claro. hijos, pero Saturno obviamente es contrario a Júpiter en eso. Saturno no puede dar vida nueva, no puede dar hijos nuevos, es completamente estéril la naturaleza esencial de Saturno. Entonces, Mm. como es estéril, no puede tener hijos propios, pues ¿qué es lo que hace, no? En su manifestación más noble de pronto, Ujú. se encarga de los hijos ajenos, ¿cierto? Cierto. Mira que... Eh, Sí, sí, sí. Hermanos mayores también, abuelos, personas de avanzada edad, personas marginadas de la sociedad, como ya lo explicamos, trabajadores con oficios duros y esclavizantes, profesiones que trabajan con cosas antiguas como arqueólogos, restauradores y astrólogos clásicos. Acá nosotros, levanten la mano, ingenieros, científicos, hacendados, granjeros, profesionales que trabajan con la muerte de Saturno, no es de Plutón, No. como muchos lo dicen ahora, no necesitamos a Plutón para representar a la muerte o la destrucción. Personas realistas y prácticas, y en casos extremos pesimistas, deprimidas y melancólicas. Bueno, entonces ya con esto llegamos al final de este episodio. Y algo que me gustaría, les doy mucho, ante todo, pues le doy las gracias a todos por acompañarnos en este episodio que salió un poquito más largo que el resto. Pero lo importante es que lo pueden ir viendo por partes y pueden volver a repasar y todo lo demás. Le Algo vamos que a me gustaría agregar... mucho aclarar. Los que estén mirando la versión en YouTube, sepan que va a haber timestamps, o sea, pueden hacer clic en el tiempo en el que empieza cada planeta por si, no sé, quieren volver a escuchar uno en particular, lo pueden ver ahí. Claro, algo que me gustaría, algo ya para cerrar ya, que me gustaría aclarar es que seguramente en el camino han podido ver que muchos planetas pueden tener incluso significados contradictorios entre sí, pero eso en parte también es lo bonito de la astrología, porque esos significados contradictorios nos pueden hacer ejercitar la mente para llegar a la esencia de la naturaleza de cada planeta, porque la esencia es la misma. Puede manifestarse en cosas que aparentemente son contradictorias, pero en esencia son la misma cosa, ¿no? Eso es algo para tenerlo muy presente. Por favor, si tienen preguntas o si quieren añadir algo o si tienen una interpretación diferente del Sí. simbolismo de los planetas, por favor compártanlo en los comentarios. Nos encantaría poder intercambiar este tipo de opiniones y puntos de vista con ustedes. Por favor, no olviden de suscribirse y darle clic a la campanita para que puedan recibir notificaciones de nuestros próximos episodios. Y muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Gracias a todos, gracias por su tiempo, espero que les haya gustado mucho y déjenos sugerencias, tenemos planes para episodios futuros y estamos haciendo lo mejor posible para hacer un episodio por semana, así que todas las ideas son bienvenidas y les agradecemos por estar aquí con nosotros.